caso, una madre como Guadalupe, volcada en la literatura, que nosotros la conocemos porque vino un día a hablar con nosotros del amor, ¿cómo es que uno acaba siendo científico y tan centrado en las cosas tan pequeñitas? Por accidente, yo quería haber sido filósofo, literato. Lo que ocurre es que tuve muy buenos profesores y consejeros que me dijeron: nunca conseguirás sobrevivir si te dedicas a las humanidades, por tanto, dedícate a la ciencia. A la ciencia, ¿no? Y dentro de eso hubo incluso mejores consejeros y mejores amigos que dijeron: no a la ciencia, sino a la medicina. Entonces sí que te va a ir bien. Y entonces sí que no me he dado cuenta del mundo en el que me metía. Pero por las noches sí me dedico a la filosofía, cuando puedo, y a la literatura. No se equivocaron los consejeros, ¿no? Porque al final a la medicina le ha dedicado unos cuantos esfuerzos. Siempre me parecen insuficientes. O sea, no es bastante y no me gusta considerarme como nada más que un alumno. Y cuando voy a algún sitio y hablo con personas me dicen: bueno, usted o tú eres profesor, etc. Realmente soy un alumno latente o de incógnito. Y tengo muchísimo que aprender. De todas formas, la parte esa de su madre, de la vocación de literatura hispanoamericana, sí que la ha heredado, porque es una de las cosas que le gusta, ¿no?, a Juan Manuel Pascual. Es una pasión indescriptible. La vocación de filosofía procede de mi padre, literatura hispanoamericana por parte de mi padre, de mi madre. Yo me crié en el ámbito de la universidad, donde ellos siempre han estado, ¿no?, a la que ellos han dedicado su vida y más de su vida. Y crecí leyendo la obra de Vargas Llosa, en la que aparecen una serie de palabrotas y disparates y cosas totalmente muy poco adecuadas para que un niño pequeño estuviese leyendo, pero esas fueron mis cartillas de lectura prácticamente, de lo cual Mario se rió mucho cuando le dije: ¿cómo se te ocurre escribir eso que me expusiste a una traumas serie infantiles horrorosos? Él se ríe y dice: bueno. Pero la mayor parte de los libros que hay en casa, de hecho, son yo diría, de literatura, el 60%, el 40% de filosofía, en la casa de Málaga, y el 1% son científicos, y de ese 1% quizá me quiera desprender ya, porque a cabo de 3 años quedan obsoletos. Claro, suele pasar. De todas formas, sigue hablando de la casa de Málaga cuando lleva 21 años en Estados Unidos. Pero sigue teniendo esa referencia de la casa de Málaga. Esta es mi casa. Tuve la suerte, o tuve la mala suerte, de tener que vivir fuera de mi país, y vivo fuera de mi país, y ahí tengo mi propia familia, y también mi esposa tuvo la buena y mala suerte de tener que vivir fuera de su país. Ella es venezolana y sus propios padres también han tenido que vivir dentro y fuera, etc. Y realmente no nos consideramos ciudadanos de ningún sitio. Uno se vuelve muy cosmopolita, pero en el fondo, si me preguntan de dónde eres o qué te gusta, yo soy de Málaga y lo que me gusta es estar en Málaga. Y eso es inequívoco, inexorable. Esta es mi ciudad, esta es mi casa. Voy a la universidad, esta es mi universidad. Voy a, no sé, a un acto público, esta es mi ciudad. Allí trabajo y hago lo que tengo que hacer, pero mi corazón, si lo puedo decir de esa manera, pertenece aquí, y eso no tengo por qué ocultarlo, ni explicarlo, ¿no? Ni muchísimo. Y nosotros, que nos sentimos muy orgullosos de que haya malagueños por el mundo, porque claro, es muy fácil decir, Banderas va por el mundo vendiendo Málaga, pero es que hay muchos malagueños, además de Antonio Banderas, que evidentemente no salen en películas, pero que dan un ejemplo también de que se hacen cosas muy importantes por parte de malagueños, aunque sea muy lejos de Málaga, ¿no? Sí, verdaderamente ya lo que yo hago es obviamente muy universal, y el mundo de la publicación y la investigación científica es difundido radicalmente de manera inmediata en el mundo entero. Entonces mi trabajo no pertenece a la Universidad de Texas, o pertenece a Estados Unidos, o pertenece a Málaga. Por ejemplo, los miembros de mi laboratorio son de varios países del mundo. Y el contenido científico no tiene país, no tiene doctrina, no tiene nacionalidad, es simplemente conocimiento puro, contrastable, demostrable, superable, pero no se afinca a ningún territorio ni a ninguna forma de pensar, que es por lo que me dedico a esto. Ciertamente, obviamente, es conocimiento expresado en inglés, o sea, la lengua obligatoria, como antes fue el latín, como antes fue el griego. Pero es lo único que nos
hace más parcelarios y locales, el uso del idioma inglés. Pero aparte de eso, creo que lo mismo da hoy día vivir en un sitio que vivir en otro, que trabajar y producir. La Y difusión sobre del todo que ahora conocimiento. sí que es fácil venir 3 o 4 veces al año a Málaga o ir, que no es como antes, ¿no? En fin, para ir a América había que coger un vapor y estar 3 meses navegando, está claro. Por ir concretando cosas, vamos a hacer algún recorrido, porque claro, hay temas muy pocos que uno domina levemente. Hay otros de los que no tiene ni idea y entonces aprovecha este tipo de entrevistas para enterarse y preguntar a gente que sabe mucho de lo que vamos a hablar. Porque, entre otras cosas, Juan Manuel Pascual es profesor de los departamentos de Neurología, Fisiología y Pediatría, especialista en Neurología y en Neurología Infantil, director de la sección de Enfermedades Raras de la Universidad de Texas, Southwestern Medical Center. Eso suena, todo eso en una tarjeta no se puede poner, supongo, ¿no? Tengo la mala suerte, si no tengo bastante con pertenecer a un departamento académico, pues aquí tienes 3. Entonces, por eso digo que al final... no necesariamente. Y luego diremos unas cuantas cosas, porque dirige 4 grupos de investigación, formación de alumnos, asesora a instituciones, coautor de publicaciones, investigador principal... En fin, supongo que al final uno se hace el currículum, que a veces es más impresionante puesto así, que luego piensas, no, pues yo tengo mi despacho y hago cosas ahí, trabajo. Yo voy todos los días a trabajar como si fuera una fiesta. Es la auténtica... Casi todos los días, quizás no todos los días, pero no tengo la sensación de que tenga una obligación que tengo que cumplir porque me hacen que la cumpla, sino que simplemente me divierto como el primer día y no ha cambiado. Y no me divierto tanto cuando veo pacientes con los tipos de problemas que normalmente veo. Obviamente no es motivo de agrado de ninguna manera, de hecho es bastante complejo, pero hay una cierta hermosura y belleza y atractivo en tratar de descifrar lo que no está tan claro, sobre todo si se le puede ayudar a un ser humano. Nunca me ha causado sensación de que tenga excesivas ocupaciones o obligaciones, a pesar de que me queje a veces de que estoy muy ocupado, pero nunca realmente no he contabilizado esa serie de títulos, por ejemplo. No me parece que sea muy importante. Lo importante es lo que, como decía Unamuno, ¿no? Lo que importa es no morirse del todo. ¿Cuál es el legado? ¿Qué va a quedar escrito? ¿En qué va a cambiar el mundo, la sociedad o la ciencia o lo que yo me dedico antes y después de mí? Es decir, ¿qué es lo que tangiblemente, a qué voy a contribuir y cómo va a cambiar en algo la situación cuando ya yo no esté aquí o cuando las personas que formo tengan su independencia y formen sus propios grupos? Eso es lo que realmente me preocupa. El resto es circunstancial y superfluo. La Universidad de Investigación es una invención de finales del siglo XIX, principios del XX. Hay muy poca investigación hecha en centros universitarios antes del XIX. Eran trabajos hechos como por ejemplo Cajal, ¿no? Hechos en casa, con pocos recursos, sin ningún tipo de jerarquía académica que a veces estropea más las cosas de lo que debe. Son circunstancias a las que nos amoldamos. Si yo viviera en el siglo XIX o finales del XVIII, seguramente haría experimentación en mi casa y no tendría ningún título y bueno, puede que fuese conocido, puede que fuese no conocido, puede que fuese probablemente censurado, pero el caso es producir y hacer algo útil y que sirva y que le sea de utilidad a otras personas. Enseguida hablaremos de la universidad, porque los datos de la propia universidad me han parecido, en fin, apabullantes, pero por seguir con esas cosas que hace Juan Manuel Pascual, dirige 4 grupos de investigación. Voy a leer los nombres porque si no soy incapaz de... Investigación en biofísica y biología molecular del sistema nervioso en modelos experimentales transgénicos de enfermedades humanas. Desarrollo de métodos directos no invasivos para el estudio del funcionamiento del sistema nervioso humano mediante resonancia magnética, ensayos clínicos neuroterapéuticos y diagnóstico de enfermedades raras, desconocidas o especialmente complejas tanto en la infancia como en la edad adulta. Para los que somos de letras y solo de 3 o 4 letras, estas cosas nos suenan a... No. Supongo que hace unos siglos esto era magia. Sí, lo era. Lo era, y yo realmente me sorprendo, no puedo decir nada porque si no la gente se quedaría en estado de trance, pero realmente me sorprende lo que se puede hacer hoy, lo que se debe estar haciendo. Pero por otra parte, el mundo y el campo está ya abonado para que se aborden los temas desde este punto de vista multidisciplinar, cuantitativo, riguroso, físico. Piensa que, por ejemplo, dime alguna enfermedad crónica que tenga cura que tú conozcas. ¿Cuál se cura? Cero. Salvo
una hernia, ¿no? Ninguna enfermedad importante tiene cura. Entendemos, como hablaba el otro día en otro contexto, comprendemos la punta del iceberg. De hecho, parte de la punta del iceberg está trastocada por conocimientos contaminantes que no sirven para nada, que no son útiles a la hora de avanzar. El fondo del iceberg ni siquiera se reconoce y realmente hay que empezar a mirar qué es lo que hay por debajo de la superficie. Y la disciplina para llegar a ese contexto pasa por simplemente leyes de la física y leyes de la matemática aplicadas a los problemas. Por otra parte, lo que hacemos, ya entrando en materia, lo que hago clínicamente, vemos enfermedades complicadas y descubrimos genes nuevos que producen problemas que antes no se habían descrito como tales. Y luego los replicamos en el ratón de experimentación, sencillamente porque un ratón vive 2 años. Entonces el ciclo vital se completa en un plazo de 2 años, que es muy razonable para una investigación. Y tratamos de manipular y tratar al animal experimental como podemos. En cuanto hay una idea nueva o algo relevante, vamos rápidamente al ser humano. La clave es no perturbar lo observado mediante el método de investigación, es decir, utilizamos mucho resonancia magnética como método que no altera para nada la constitución física o química de un organismo, el cerebro, por ejemplo, el músculo. No cambia ninguna propiedad del organismo, no se le inyecta o se le da nada al sujeto que lo altere. Y vemos in situ y en vivo cómo funciona el sistema nervioso sin que el individuo haya sido alterado de ninguna manera. Los resultados que da este enfoque son totalmente, radicalmente distintos a los resultados de tubos de ensayo, de placas de cultivo. Radicalmente distintos. No teníamos idea o teníamos una idea troglodita de cómo funciona el sistema nervioso cuando se utilizan métodos más invasivos, más cruentos, cargas y cosas de ese tipo de cosas que radicalmente alteran lo que uno está tratando de observar. Cuando uno lo hace de forma no invasiva, en el estado natural del organismo, realmente nos damos cuenta de que prácticamente todos los paradigmas son más que erróneos. Lo peor de todo es que son inservibles. Erróneos es aceptable. Acepto que haya muchas cosas que nosotros mismos proponemos, postulamos y la derivación matemática quizás sea muy complicada y con el tiempo se perfeccione. Por supuesto que la ciencia va evolucionando. El método prueba-error ha hecho avanzar a la ciencia, ¿no? O sea, exactamente. La cuestión es estar en el diálogo y no presentar un paradigma que sea inservible. No necesito que el paradigma sea perfectamente cierto, conocido, 100% explicado. Necesito tener un paradigma que me permite manipular el sistema en una situación de enfermedad humana, por ejemplo, y con la suficiente aproximación para poder manipular el sistema de manera efectiva y terapéutica. Aunque quizá no tenga un conocimiento completo y rotundo y absoluto del problema, quizá si me aproximo lo bastante... Y por lo menos acotarlo, ¿no? Exactamente. Es lo suficientemente bueno para ir andando por ahora y inmediatamente tratar de desarrollar una terapia nueva o mejor de lo que hay, porque desde luego si hablamos de enfermedades neurológicas, decía antes, enfermedades crónicas tienen cero cura por desgracia, enfermedades neurológicas bajo cero. Por ir acotando yo también, hay muchas de estas palabras que ni siquiera las entiendo. La que sí he entendido perfectamente, que me hace gracia, porque los médicos y los científicos que utilizáis palabras a veces tan complicadas, de pronto nos descubrís cosas tan comprensibles como enfermedades raras. O sea, suena como muy que te confiesa. ¿Qué es una enfermedad rara? A mí me parece muy rara la psoriasis, que te salgan escamas en la piel me parece raro, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de enfermedades especialmente poco frecuentes y que poco diagnosticadas o poco... Efectivamente, y que desafían el diagnóstico mediante métodos comunes o mediante el nivel de conocimiento general que haya en la especialidad médica. Quiero decir, parece que somos 3 o 4 personas en Estados Unidos que vemos este tipo de enfermedades. Ya sabemos quién es quién y los pacientes van a un sitio a otro. Son enfermedades que no han recibido, son muy complejas. Son enfermedades que no encajan en ninguna categoría canónicamente definida hasta hoy. Quiero decir, uno puede hacer encajar muchos procesos en una serie de categorías conocidas. Basta con hacer un trabajo mediocre y empezar a ignorar síntomas y pequeños detalles y problemas y todo se convierte en un estado de demencia o un estado de epilepsia.
Si uno empieza a mirar un poco más, hay una serie de procesos que no, realmente no es simplemente esto, es la típica enfermedad, sino que hay otros componentes. Y entonces son retos diagnósticos muy importantes. Casi siempre son genéticas, como casi todas las enfermedades neurológicas, son mutaciones, ¿no? Y me dedico a ver a adultos y principalmente niños que no han recibido diagnóstico claro o coherente, o que algún especialista tenía alguna duda si tal forma de epilepsia o de parálisis cerebral era tan clara como parecía por algún dato extraño, algún dato analítico, algún tipo de... Y eso es lo que hago. Un ejemplo más claro, una de las pocas veces que escribí un artículo en español de revisión para la revista de neurología, me pidieron que escribiera sobre causas subyacentes de la parálisis cerebral, que es una dolencia muy común, que es un desastre, que realmente no significa nada más que un trastorno permanente del movimiento como consecuencia de disfunción neurológica. Enfermedad utilizada, diagnóstico administrativo de uso universal. Y hay aproximadamente unos 35 enfermedades subyacentes, de las cuales algunas tienen tratamiento curativo. Y entonces me pidieron que hiciera una clasificación de cuáles son las enfermedades raras, poco frecuentes, que se asemejan a la parálisis cerebral, que pueden ser mal diagnosticadas como parálisis cerebral. Bien, eso fue hace unos años, y el otro día recibo un correo electrónico automático de la editorial, por supuesto nada personalizado, diciendo: enhorabuena, su artículo ha sido descargado por 3.000 suscriptores a nuestra revista. Yo dije... 3.000 señores que se supone que saben de esto, que han visto... Ojalá hubieran leído mis trabajos de biofísica 3.000 personas en lugar de... Pues en este caso se ha consultado lo que se había hecho mal, o sea, formas de descartar. Y eso es lo que me perturba, es decir, cuántas personas no reciben un diagnóstico correcto y apropiado, a cuántas personas forzamos a que entren dentro del cajón que queremos por entender que hay que entrar ahí porque no hay que mirar mucho más. La enciclopedia de las enfermedades del sistema nervioso humano todavía no se ha escrito. Es amplísima y cada 6 o 7 meses contribuimos un capítulo nuevo. Me da la sensación, por tanto, Juan Manuel, que no eres, si me permites tutearte, de esos que dicen esto es estrés. Esa cosa que muchos médicos al final te dicen esto es estrés, y ahí se mete todo, y todo lo que no sabemos explicarlo es estrés o es un virus. Que siempre sales del médico diciendo, vaya, pues no sé si es un estrés o es un virus, pero no me ha dicho lo que tengo. Mi impresión, el veredicto ya llegará en su momento futuro, puede que ni siquiera en nuestra generación. Mi impresión es que todo está escrito en el libro de la doble hélice, o casi todo. Obviamente, el cerebro es el sustrato de la mente y cualquier enfermedad de este tipo tiene un impacto psíquico, psicológico, anímico, que se asocia a otro tipo de... O sea, no hay enfermedad neurológica que no tenga una correlación psiquiátrica, cero. Y no hay enfermedad psiquiátrica en la que no se haya una base neurológica. Tradicionalmente se han separado como dos disciplinas. Tú, sin embargo, eres muy partidario de unir la neurología y la psiquiatría, no de unirlas, sino que es lo mismo, básicamente. El sustrato es uno solo, es el cerebro. No hay razón formal ni canónica para tener que dividir en dos disciplinas algo que pertenece a una sola. Lo que ocurre es que por razones históricas la psiquiatría ha sufrido y cojeado de teorías no demostrables, no comprobables, ha derivado por caminos ya obsoletos como el psicoanálisis, etcétera, que son útiles en muy pocos casos, pero la mayor parte de los casos no son constructos teóricos demostrables ni demasiado útiles. Ya se está recuperando de esto y hoy día, por ejemplo, la psiquiatría es muy seriamente orgánica, es decir, los laboratorios importantes de psiquiatría hacen exactamente lo que nosotros hacemos. Trabajamos en enfermedades neurológicas degenerativas de la infancia, ellos trabajan en trastorno bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo, el enfoque es exactamente el mismo. La manifestación orgánica del problema en un caso, en mi caso, puede que sea un proceso degenerativo que atrofia el cerebro, en el caso de ellos puede que sea esquizofrenia. Pero finalmente son leyes de la física y de la química, y de nuevo la doble hélice de la que... ¿Un neurólogo qué hace? ¿Qué estudia? ¿Los nervios? ¿El cerebro? ¿Los nervios y el cerebro? Es complicado porque en Europa y en Estados Unidos la definición es un poco diferente. Como lo de los billones, que los billones allí son una cosa y aquí otra.
Hay divisiones de parcelas de poder históricamente. El neurólogo en Estados Unidos, en España está desdoblada en neurología y neurofisiología, de manera que el neurofisiólogo se ocupa de la parte diagnóstica eléctrica, electroencefalograma, nervio, músculo, allí lo hacen todo. El neurólogo se ocupa de cerebro, la mayor parte de los órganos de los sentidos, no todos, nervio y músculo y médula espinal, eso canónicamente. El problema es que las fronteras se trascienden y cuando hablamos de nuevo de la doble hélice muta y muta en todos los órganos, no solamente en el cerebro. Entonces siempre uno encuentra, sobre todo en el tipo de enfermedades raras que yo veo, muy frecuentemente disfunción, alteración de otros muchos órganos. O sea, no son enfermedades puramente cerebrales o musculares, sino que dependiendo de cómo uno mire, encuentra alteraciones en el organismo completo. Entonces hay que saberlo todo sobre algo y algo sobre el resto de las demás cosas para hacer un trabajo lógico. Buscando estos días alguna documentación, he encontrado un artículo en El País semanal de hace 2 o 3 días que hablaba del cerebro, de los cerebros y las cerebras, si había cerebro masculino y cerebro femenino, y claro, puede imaginar que nos ha llamado mucho la atención ese tipo de cosas. Ya digo que allí dicen que el tamaño no importa, porque el cerebro del hombre es como 100 gramos más pesado que el cerebro de la mujer, pero que al final tenemos el mismo número de neuronas, así que en todo caso esos chistes de que las neuronas hacen eco en el cerebro serían el de los hombres, que es un poco más grande que el de las mujeres. Esos símiles que hacemos con el cerebro, de la cosa informática, del cerebro nuestro es como el cerebro de un ordenador, solo utilizamos el 15% de la potencialidad del cerebro, ¿todas esas cosas son reales o son esos mitos que inventamos los periodistas? Son falacias. No lo inventan los periodistas, lo inventan individuos que en fin, son falacias muy lucrativas, que no tienen ninguna, la mayor parte de las veces, ninguna base en la realidad. Yo entiendo que los científicos hacemos muy mal papel a la hora de expresar lo que hacemos y lo que divulgamos. Generalmente, cuanto mejor científico es uno, peor sabe comunicarse y expresarse, irónicamente, o más inaccesible es, o menos capaz es de ponerse al nivel de poder explicar. Eso es un reto y es un problema inmenso. Entonces hay un estrato intermedio de individuos que rellenan ese hueco y dicen, bueno, voy a traducir lo que ellos más o menos quieren estar diciendo a lenguaje muy cotidiano. Hay formas de hacer eso, pero es como decía mi director de tesis doctoral, es decir, enfocarse en diferencia entre géneros, el cerebro masculino y femenino. Bueno, como él me decía, bueno, estás ahí enfrente del mar, hay montones de peces saltando y vas y me traes de la orilla un pez muerto que huele mal, ¿no? O sea, de entre todas las cuestiones que hay, los problemas que tenemos que resolver, ocuparnos de esas cosas. Ocupémonos de... Y el maestro que lo expresó, hablando de temas de esto, de género, y qué es lo importante y qué es lo que no es importante, qué es lo aleatorio y irrelevante, Baltasar Gracián. Los hombres, obviamente incluyendo el género humano, nacen llorando como anticipo de lo que les va a traer la vida. Todos por igual. Nacen llorando, o sea, blanco, negro, pequeño, grande, hombre, mujer. Las cuestiones fundamentales están sobre la mesa. Uno puede decidir, vamos a atajar las cuestiones fundamentales, que yo creo que son esta y esta, yo creo que también son esta y esta, o vamos a dedicarnos